Bien, vamos a realizar la explicación de los ejercicios que se encuentran de los ejemplos resueltos de la semana 7, ¿sí? Que trata sobre la composición y descomposición de la fuerza. Bien, vamos a empezar primero con este ejemplo que dice, para las fuerzas mostradas en cada situación, determina la magnitud de la fuerza resultante. Ok, como pueden observar aquí, me presentan dos fuerzas, una de 15 newton y una de 9 newton, que están representados por estos vectores, por estas flechas, ¿sí? Eh, Como me pide la magnitud de la fuerza resultante se obtiene cuando nosotros sumamos la fuerza. Usualmente para nosotros sumar las fuerzas, lo que hacemos es escribir un vector a continuación del otro. Noten que aquí he escrito el primero, el segundo vector y luego el primero, pero en realidad el orden es indistinto, ¿no? Si las fuerzas tienen la misma dirección, si las fuerzas tienen la misma dirección, yo puedo poner los vectores en cualquier orden, ¿sí? Bien, entonces, para representar la fuerza resultante he usado este vector que está aquí marcado de color rojo, ¿no? Si yo sumo vectorialmente el vector, vector fuerza 2 con fuerza 1 que están aquí, me queda como resultante pues un vector con esta magnitud. Noten que la magnitud representa la suma de los dos vectores, por eso aquí estamos haciendo esa suma. Ya, una diferencia que quiero que constaten aquí es que esta suma es vectorial. Cuando ustedes vean F1 más F2, no es necesariamente que se suman las magnitudes. En este caso queda lo mismo porque los vectores tienen la misma dirección y también el mismo sentido. Ya vamos a analizar el siguiente ejemplo como cambia. Pero aquí pongo un vector a continuación del otro y la fuerza resultante será la suma de ambos, ¿no? Entonces 15 más 9, mi fuerza neta será de 24 newton. ¿Qué pasa en el ejemplo de acá? En el otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la fuerza 1 que es de 20 newton y la fuerza 2 que es de 12 newton. Noten que la fuerza 2 tiene una magnitud de 12 newton. Los vectores F1 y F2 tienen la misma dirección, puesto que son paralelos. Lo que cambia en ellos es el sentido. La flecha me indica hacia dónde es el sentido del vector. En este caso podríamos decir que el sentido del vector fuerza 1 es hacia la derecha o en el sentido de las X positivas y acá el sentido de fuerza 2 pues es hacia la izquierda en el sentido negativo de las X. Cuando yo hago la suma vectorial de los dos vectores, escribo el vector fuerza 1 que está aquí y a continuación escribimos el vector fuerza 2. No lo escribo aquí sobre este mismo vector para que no se tape, no, sino para que se entienda de que primero va un vector y después el otro. Este pequeño vector que está aquí en rojo representa la fuerza neta o vector resultante. Lo he escrito de esa manera para que vean que la magnitud se representa por la diferencia. Cuando yo sumo los vectores, puedo escribir así como está aquí un más. No, fuerza 1 más fuerza 2. Pero para poder hacer la operación matemáticamente correcta, tengo que representar para la fuerza 2 este menos porque está orientado hacia el lado negativo de las X. Si yo represento esto en un sistema de coordenadas, ¿no? Y ubico los puntos iniciales del vector en el origen, entonces tendré que aquí tengo 20 y por acá, al ser magnitud 12, se irá hasta el punto menos 2, ¿no? Por eso es que aquí matemáticamente dice 20 newton más menos 2. Más por menos menos. Y 20 menos 12 son 8 newton. Entonces recuerden aquí, ¿cuál es la conclusión para esta parte? Si ustedes tienen vectores que coincidan con
con el eje sea X o Y, ustedes los pueden sumar o restar considerando la orientación de los signos, ¿no? Positivo en las X hacia la derecha, positivos en las Y hacia arriba, negativo en las X hacia la izquierda y negativo en las Y hacia abajo, ¿no? Eso como primera parte. Bien, ¿qué sucede aquí en este ejercicio? Aquí también tengo fuerzas concurrentes, pero están en distinta dirección. ¿Por qué están en distinta dirección? Porque, por ejemplo, miren, la fuerza 1 está así de forma horizontal y la fuerza 2 está de forma vertical. O sea que aquí tengo fuerzas perpendiculares. Noten que aquí estas fuerzas se llaman concurrentes porque ambas concurren a este mismo punto. Si pueden ver aquí, ambas concurren al punto marcado, ¿no? Para yo poder hacer la suma de esta fuerza, se ubican en el plano cartesiano, se podría decir así, no considerando este origen, donde está marcado el punto, como el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces tengo aquí que una magnitud es 15, que es el de fuerza 1, y el otro vector, no, el origen de coordenadas está aquí, perdón, el inicio del vector está aquí, pongo en el origen de coordenadas y aquí tengo el vector fuerza 2, ¿no? Si yo este vector lo ubicara, por ejemplo, aquí, note que para obtener el vector resultante, uno el punto inicial con el punto final. Eso prácticamente se da aquí. Solamente que el vector no está escrito aquí donde estoy señalando, sino que está escrito acá. Pero la resolución vendría a ser la misma. Entonces, para resolver la suma vectorial cuando los vectores son, como dice aquí, perpendiculares, entonces realizamos un teorema de Pitágoras. Miren que aquí está expresada la suma de los vectores, pero les repito, esta suma es vectorial. Aquí la fuerza neta me dice que es el vector fuerza 1 más fuerza 2. Y para hacer esa suma vectorial pongo el vector fuerza 1, a continuación el vector fuerza 2, aquí uno el punto inicial con el punto final del último vector y esa es mi fuerza resultante. Eso es lo que dice aquí. Pero para yo poder representar la magnitud, bueno, tengo que hacer Pitágoras porque aquí se me forma un triángulo rectángulo. Tomo las magnitudes eh, de los vectores porque vendrían a ser los catetos, ¿no? Y la magnitud de la fuerza neta, pues será la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no? Como aquí por el proceso de Pitágoras, pues aquí no va el cuadrado, sino que va ya normal. Entonces tengo que escribir acá la raíz, como lo han usado para resolver los triángulos rectángulos. Entonces escribimos las magnitudes, resolvemos, y nos queda que la magnitud de la fuerza neta, pues es esa que se muestra ahí, 17,49. Pero recuerden que el vector no solamente se compone de magnitud, sino que también tiene una dirección y un sentido. La dirección es el ángulo con el que forma con el sentido positivo de las X, ¿no? Entonces, por eso está marcado aquí el θ, ¿no? Este ángulo θ yo lo encuentro haciendo tangente a la -1 de Y sobre X, ¿no? Si este es el cateto, bueno, que yo lo quiero denominar Y, no el opuesto, entonces ahí está 9, ¿no? Y el adyacente, la magnitud es 15, entonces vemos que al hacer tangente a la -1, pues nos queda 30,96, es el que está indicado aquí. Y el sentido, pues, es esta orientación de la flecha, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado, no es lo mismo la dirección que el sentido, ¿no? Yo puedo tener un vector en esta misma dirección, pero en vez de apuntar hacia acá, podría estar el sentido hacia abajo, ¿no? Y eso cambia la forma en que realizo las operaciones. Bueno, entonces recuerden, para vectores que están en la misma dirección, sumo si es que están en el mismo sentido, resto si es que están en sentido contrario, y si tienen distinta dirección, como en este caso, si son perpendiculares, vamos a usar Pitágoras. Bien, ahora aquí tengo fuerzas concurrentes también. Este fuerza 1 y fuerza 2 concurren a este punto, tal como está marcado ahí. No podemos observar que estas fuerzas no son perpendiculares, puesto que ya entre ellas no hay un ángulo de 90 grados.
Noten que la fuerza 2 me dice que aquí estoy formando con el eje Y, estoy formando 40 grados, ¿no? Entonces, bueno, aquí, para realizar la suma vectorial de estas dos fuerzas, tengo que aplicar el concepto de descomposición de fuerza. Es decir, antes de realizar las operaciones, tenemos que descomponer la fuerza, ¿no? Bien, entonces aquí yo he puesto cómo representaría o cómo sería la suma vectorial, ¿no? El vector fuerza 2 está marcado aquí, el vector fuerza 1 está marcado aquí, y como les decía, si yo uso el método del polígono para sumar estos vectores, escribo el primer vector aquí, luego a continuación el otro vector hacia acá, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Entonces ahí tengo el vector resultante, ¿no? Punto inicial del vector, punto final del otro vector. Recuerden, es como que si este vector de aquí, fuerza 2, estuviese acá. Así como está representado, se conoce como método del paralelogramo. Pero como este es paralelo a este, yo puedo este vector de aquí tranquilamente ubicarlo acá. ¿Ok? ¿Por qué los ponemos ahí? Porque ahí yo puedo hacer la descomposición de la fuerza. Recuerden que este punto que está aquí, donde inician los dos vectores, pues debería ser el inicio de coordenadas. Bien, ¿cómo aplico el concepto de descomposición de fuerza? Bueno, voy a descomponer las fuerzas que no estén o que no coincidan con alguno de los ejes, ¿no? Por ejemplo, aquí el vector fuerza 1 coincide o está sobre el eje X, pero este vector fuerza 2 no. O sea que este vector fuerza 2 es el que tengo que descomponer. Aquí está marcado el vector fuerza 2, ¿no? Pero observarán que el ángulo que está marcado aquí es 50 y acá dice 40. Bueno, pues ustedes recordarán que tengo que poner el vector en el lado, se podría decir, respecto al eje X positivo. Si yo trazo aquí una recta paralela, si yo trazo aquí una recta paralela, ¿sí? Una recta paralela a esta, tal como la estoy indicando aquí, el ángulo que está marcado aquí, el ángulo que está marcado aquí, que lo voy a dibujar así, este ángulo de aquí, ¿ya? Ese ángulo, por la geometría que se muestra aquí de ángulos alternos internos, se muestra aquí, ¿no? Quiere decir que si aquí es 40, acá voy a tener los mismos 40, ¿sí? Aquí voy a tener los mismos 40, pero ese no es el ángulo que yo quiero. Si en las componentes debo formar 90 grados y ya tengo que, según esta ilustración, aquí es 40 grados, ya tengo que aquí es 40 grados. ¿Eso qué significa? Que acá me tiene que quedar el complemento de 40 porque son perpendiculares. Y el complemento de 40 es 50. Por eso trabajo con 50. ¿Sí? Tienen que tener cuidado respecto a cómo se indican los ángulos ahí. ¿Ya? Bien, entonces una vez ya he explicado por qué usamos el ángulo 50, entonces ahora sí puedo hacer la descomposición. Para obtener el vector fuerza 2 está marcado aquí, completamente con magnitud. El vector, la componente en X, que está marcado aquí como fuerza 2X, es este. Para obtener la componente en X, lo que hacemos es multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces, magnitud del vector, 9, por coseno de 50 da un resultado de 5.79. Si quiero encontrar la componente en Y, entonces multiplico la magnitud del vector fuerza 2, aquí está, por el seno de 50, ¿no? Porque esa es la operación para realizar la descomposición de los vectores. Y aquí, al hacer 9 por el seno de 50, me da 6.89. Estas formulitas que están aquí están marcadas en las diapositivas de la descomposición de vectores. Están aquí, ¿no? La fuerza F se descompone en la fuerza X y la fuerza y la fuerza en X pues es la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, y la fuerza Y es la fuerza F por el seno del ángulo. Bueno, aquí no está marcado este ángulo alfa. El ángulo alfa vendría a ser, o vendría a estar aquí, ¿no? Aquí tengo el ángulo alfa para lo que dice ahí.
Bien, entonces esas fórmulas son las que usamos aquí, ¿no? Y ya tengo las componentes en X y la componente en Y. ¿Por qué es conveniente hacer eso? Porque prácticamente es como que si desaparece el vector fuerza 2, ¿no? El vector fuerza 2 estaba aquí, ¿no? Aquí estaba el vector fuerza 2. Entonces ya no lo escribo, sino que para obtener ese vector, yo puedo usar los vectores de acá y no hay ningún problema. Entonces, como aquí ya tengo que hacer la fuerza neta y veo que hay diferentes direcciones, tanto para X como para Y, entonces lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje X y una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Para el eje X veo que tengo la componente de la fuerza 2 en el eje X, que es este, y el vector fuerza 1, pues que está marcado aquí atrás, ¿no? Como ambos tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces simplemente sumo las magnitudes correspondientes. 5,79 más 15, entonces me queda aquí que la fuerza neta en X es 20,79, ¿no? ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y la única fuerza que tengo es F2Y, no hay otra fuerza acá abajo. Entonces simplemente digo que la fuerza en Y es la sumatoria o la fuerza neta en Y es la componente de la fuerza en Y. ¿No? Si hubiese otra fuerza hacia acá arriba, sumará las dos. Si hubiese otra fuerza hacia acá abajo, hago la resta. No, pero como solo hay una, entonces escribo solamente esa fuerza. Ya tengo aquí la fuerza neta en X y la fuerza neta en Y. Entonces, si yo quiero la fuerza neta, ¿no? Al formar esto de aquí un triángulo rectángulo, ¿no? Imagínense aquí que el vector sería algo más o menos así. El vector o los vectores resultantes serían más o menos así. Aquí tengo la fuerza 1, ¿no? La fuerza 1 está marcada así, hasta aquí. Hasta aquí tengo la fuerza 1, ¿no? Este es el vector fuerza 1. A continuación, ¿a quién debería poner? A la componente en X de la fuerza. Voy a usar otro color. Sí, fuerza 2X debería ir aquí, ¿no? Así hasta aquí. Vamos a decir que es hasta ahí. No, entonces miren, he puesto un vector a continuación del otro. Y la fuerza 2Y, voy a dibujarla aquí hacia arriba, podría ser algo más o menos así, ¿no? Hasta aquí tengo la fuerza 2Y. Entonces, el vector resultante que yo estoy encontrando, es el que viene así en esta dirección, así. Así y así, ¿no? Entonces, el vector que yo estoy buscando en este momento es este vector de aquí, que va desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ese es el vector que estamos buscando. Este es el vector fuerza neta, ¿no? Aquí están escritas las componentes. Entonces noten que para obtener esto de aquí, la magnitud de aquí hasta acá, tengo que sumar los 5,79 de la fuerza 2X y los 15 de la fuerza 1X, ¿no? Entonces aquí tengo 20,79. Aquí tenemos 20,79. Voy a escribirlo aquí con marcador. Aquí yo tengo 20,79 Newton, ¿no? Y acá la fuerza en Y, como es la misma, pues seguiré teniendo 6,89 Newton. Sí, ahí tengo acá arriba. No, observen que esto de aquí ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué se hace para obtener esto aquí? Pitágoras. Entonces aquí estoy realizando Pitágoras para la fuerza neta, ¿no? Por eso es que aquí pongo 20,79 al cuadrado y 6,89 al cuadrado, ¿no? Me queda como magnitud 21,9 newton, ¿no? Y para obtener el ángulo, es decir, el ángulo teta que va aquí, para obtener el ángulo teta que va aquí, ¿no? Aquí estoy encontrando el ángulo teta. Es tangente a la -1 es 6,89, que es el opuesto. Aquí está 6,89.
sobre 20,79 y eso nos queda 18,33 gramos. Esto que está aquí es una representación ya vectorial de la fuerza de lo que hemos encontrado, ¿no? Pero la respuesta podría ser lo de aquí. Esta magnitud con este ángulo. Ese es el vector fuerza neta que está marcado aquí en rojo. Entonces, miren, para poder hacer correctamente esta suma de vectores concurrentes, pero en distinta dirección, los vectores que están así inclinados, por así decirlo, tengo que hacer la descomposición, ¿no? Observando siempre bien el ángulo. Y una vez que tengo eso, para X y para Y sumo y resto en el sentido que vayan, ¿no? Si va hacia la derecha, positivo, si va hacia la izquierda, negativo para las X, y si va hacia arriba, positivo, y hacia abajo, negativo para las Y, ¿ok? Esa es la explicación de los ejemplos. Ya les voy a indicar cómo realizar esta actividad de aquí. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso debería ser realizar una descomposición, no tanto para la fuerza 2, ¿no? Como para la fuerza 1. Noten que para estas fuerzas, yo ya tengo ubicados los ángulos correctamente. Entonces, usted use esto de aquí, estos ángulos, para determinar los vectores, las componentes de los vectores, ¿no? Por ejemplo, con este ángulo usted encuentra la componente de aquí, encuentra la componente de acá, con 40 encuentra esta componente, encuentra la componente acá arriba, ¿no? Y ya cuando ya tengo todas las componentes, realizo la suma de fuerzas en X y en Y, considerando todas las fuerzas que están aquí, ¿no? Y al final, pues realizo Pitágoras y esta formulita del ángulo para encontrar la magnitud, la dirección y el sentido, ¿ya? Bien, espero que haya quedado clara la explicación. Con eso ya pueden completar las actividades de esta semana. Saludos.